nos permite la oportunidad de poder escuchar el Evangelio y también así, hermanos, aprender un poco más de la palabra del Señor. Quisiera, hermanos, que podamos nuevamente ir a la carta de los Colosenses, carta a los Colosenses, en el capítulo número 1, vamos a leer el versículo 1 y el versículo número 2. Carta a los Colosenses, en el capítulo número 1, versículo 1 y versículo número 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiera el Señor bendecirnos por medio de su palabra. Hemos estado, hermanos, con la ayuda del Señor, tratando, ¿cierto?, de poder sacar a luz las enseñanzas que tiene esta carta para nosotros los creyentes. Esta carta que fue escrita por el apóstol Pablo a los colosenses, ya hemos podido ver, ¿cierto?, cómo fue la estructura que el apóstol Pablo utilizó para escribir esta carta y así también dirigirse a los oyentes, a las diferentes iglesias, pero también a los diferentes creyentes, como las cartas personales que él escribió. Y estuvimos viendo, hermanos, también el propósito general de la carta, donde enfatiza la preeminencia del Señor, enfatiza también la deidad del Señor, la humanidad del Señor, y cómo el Señor es aquel que tiene la plenitud en todas las cosas. Y es el tema principal que el apóstol Pablo va a tratar aquí en esta carta a los colosenses. Y estuvimos viendo, hermanos, cómo Cristo es preeminente, o tiene, ¿cierto?, la preeminencia en la redención, en el perdón, en la creación, en la iglesia, en la resurrección, en la reconciliación. Son temas que el apóstol Pablo va exhibiendo y va también resaltando y también, ¿cierto?, exaltando al Señor Jesucristo para que los creyentes puedan quedar 100% convencidos de que Él es el que tiene la preeminencia. Pero también muestra la realidad, hermanos, de la deidad de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Cristo también se presenta aquí como aquel que es la plenitud. También que en Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, y en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Estuvimos viendo las verdades posicionales del creyente. ¿Cuál es la posición ahora del creyente en Cristo? Pero también las verdades prácticas. ¿Cuál es el deber de nosotros los creyentes en nuestra nueva vida en Cristo para, primeramente, con nosotros y nuestro testimonio, pero también hacia los demás? La conducta social del creyente, como ya hemos citado en los capítulos 3, versículo 18 hasta el capítulo número 4. Pero estábamos situados en el problema que había en esta iglesia en Colosa. La herejía, la falsa enseñanza se estaba introduciendo en la iglesia en Colosa. Y el problema, hermanos, o el ataque que estos falsos maestros estaban ocasionando a la fe cristiana, a los creyentes en Colosa, era que ellos estaban negando la humanidad del Señor, negaban la deidad del Señor y decían que Cristo no era suficiente. Y el apóstol Pablo comienza a tratar cada uno de estos asuntos y a colocar en orden y a combatir los diferentes pensamientos que van surgiendo de estos falsos maestros que querían de alguna manera engañar a los creyentes en Colosa.
Y uno de los ataques que la iglesia recibió en ese momento, hermanos, era el pensamiento gnóstico. Ese pensamiento que se caracteriza, ¿cierto?, por la filosofía, por un alto conocimiento que estas personas querían introducir. Y es allí, ¿cierto?, que también el apóstol Pablo comienza a tratar ese tema de la filosofía y del conocimiento que estos hombres querían introducir en la iglesia en Colosa. Estuvimos viendo la creencia del gnosticismo. El gnosticismo decía que lo espiritual era bueno y que la materia era mala. También estuvimos viendo, hermanos, que ellos concluían, si la materia era mala y Jesucristo era el Hijo de Dios, los gnósticos decían que Cristo no podía asumir un cuerpo humano y le atribuían que Cristo era una especie de fantasma. Y esta corriente de pensamiento se llamaba el docetismo. Negaban la humanidad del Señor. Negaban la humanidad del Señor. El apóstol Pablo, cierto, también habla sobre esto y él dice que en él mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo presenta a Jesucristo como el hombre que murió en la cruz del Calvario, pero no solamente como el hombre, sino también como aquel que es la imagen del Dios invisible. Cristo era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Todos los atributos, toda la deidad, toda la naturaleza divina estaba presente en la persona del Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, si los gnósticos negaban la humanidad de Cristo, también negaban la deidad del Señor. Ahora nos podemos preguntar, hermanos, ¿qué es la deidad? La deidad es la naturaleza divina. Negaban la naturaleza divina de Cristo. Ellos decían que Cristo no era Dios, en base a su pensamiento que tenían, que el espíritu era bueno, pero la materia era mala. No entraba en el pensamiento de estos falsos maestros cómo era posible que el Dios eterno y verdadero se pudiera encarnar en una persona. Por lo tanto, ellos negaban la deidad del Señor. Ellos decían que Cristo no era Dios. Y el apóstol Pablo en el capítulo número 1 y versículo número 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen o la representación exacta del Dios invisible es la persona del Señor Jesucristo. El evangelista Juan en su primer capítulo dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cuando el Señor habla allí a uno de sus discípulos, Él le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estas son, cierto, las concordancias que nosotros podemos encontrar en cuanto a la deidad del Señor Jesucristo como Dios vivo y verdadero. Pero ahora, hermanos, quisiera continuar con este tema viendo un poco de la práctica. ¿Cuál era la práctica que tenían estos maestros? ¿O cuál era la práctica del gnosticismo o de esta corriente de pensamiento que se estaba introduciendo en la iglesia en Colosa? Teniendo en mente que la materia era mala, ellos sometían sus cuerpos a un duro trato, a reglas, restricciones, y esto, hermanos, se conoce como el ascetismo. El ascetismo involucra prácticas, restricciones a la vida de la persona, con el propósito, ¿cierto?, de poder purificar el alma. Entonces, el ascetismo es un estilo de vida caracterizado por la autodisciplina, la renuncia a los placeres mundanos,
la sobriedad, con el fin de lograr la purificación espiritual, moral o religiosa. Implica prácticas como el ayuno, la castidad y el aislamiento, buscando dominar las pasiones del cuerpo para elevar el alma. Este era el pensamiento de ellos y la práctica. Ellos sometían su cuerpo a un duro trato, sometían su cuerpo a la abstinencia de ciertas cosas, con el fin de buscar la purificación de su alma. Hoy en día, hermanos, hay religiones en la actualidad, tales como el budismo. ¿Qué es lo que hace el budismo? El budismo dice, busca cultivar la sabiduría y la ética para alcanzar la purificación y la iluminación. Y sabemos que el Dios de los budistas es Buda. Es a ese Dios a quien estas personas rinden culto. Pero el fin es cultivar la sabiduría y la ética para alcanzar la purificación y la iluminación. Hay otra religión también, hermanos, conocida como el hinduismo. El hinduismo y su práctica tiene que ver con la purificación del alma a través de la meditación, yoga y rituales. Son cosas, hermanos, que nosotros en el presente vemos. E inclusive en los gimnasios, la gente hace yoga o sigue este tipo de pensamientos o de corrientes. Esto es algo que está actual en la sociedad, que nosotros podemos ver a diario, el hinduismo. Pero también, hermanos, hay otra religión, el jainismo. Busca la purificación del alma mediante la abstinencia de ciertos alimentos, meditación y adoración a dioses. Y finalmente podemos encontrar el catolicismo. Es algo interesante esto porque el catolicismo cree que las almas serán purificadas en el purgatorio. Pero sabemos, hermanos, que el purgatorio no existe. Es algo que la Biblia no aprueba. Es algo que la Biblia no enseña. Pero sí está en la creencia de los católicos, de la religión que nosotros conocemos, que al partir el hombre va a ir a un lugar llamado purgatorio y mediante las oraciones que se puedan hacer aquí en la tierra, esa alma será purificada y podrá después de un tiempo presentarse ante Dios. Pero sabemos, hermanos, que todo esto es algo que la Biblia no enseña. Y si podemos notar, hermanos, cada una de estas religiones, cada una quizás de estas sectas que podemos encontrar a lo largo del mundo y también que están inmersas en la sociedad, buscan algo, la purificación del alma. Pero mediante sus prácticas, mediante la manera en que ellos piensan, pero no según Dios. Y es a esto, hermanos, que el apóstol Pablo lo llama los rudimentos del mundo. Quisiera, hermanos, que podamos ir a Colosenses capítulo 2 y versículo número 20. Colosenses en el capítulo número 2 y versículo 20 al 23. Si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo,
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y aquí el apóstol Pablo va, hermanos, ya a comenzar a atacar este pensamiento que se estaba introduciendo en la iglesia en Colosa. La purificación del alma no se logra, dice el apóstol Pablo, a través de prácticas, a través de dogmas, a través de rituales. Y él va a comenzar a explicar, hermanos, cómo este tipo de cosas que estos falsos maestros querían introducir en la iglesia en Colosa no tenían valor alguno contra los apetitos de la carne. Por más que estos hombres se sometieran a un duro trato de su cuerpo, por más rituales que quisieran hacer, por más yoga que pudieran hacer, o por más conocimiento que ellos quisieran obtener por medio de la filosofía, esto no tenía valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué, hermanos? Porque el origen de todo este tipo de cosas que estos hombres practicaban y querían llevar a cabo y enseñar en la iglesia en Colosa estaba en conformidad a mandamientos de hombres y doctrinas de hombres. El origen era del hombre. Y sabemos, hermanos, que lo único que puede hacer este tipo de prácticas que llevaban a cabo estos falsos maestros era una reforma en el hombre. Voy a leer esto. Lo único que puede hacer este tipo de prácticas en la vida de un hombre es una reforma y no una regeneración. El hermano William MacDonald cita lo siguiente: la reformación es reparar o arreglar, mientras que la regeneración es recibir una vida nueva. Lo primero es un acto de voluntad humana. Lo segundo es un acto de Dios. La reformación pone un traje nuevo sobre el hombre. La regeneración pone a un hombre nuevo en el traje. La reforma tiene que ver con lo que el hombre hace, pero la regeneración tiene que ver con lo que Dios hace en el hombre. La reforma en el hombre, hermanos, no tiene valor alguno entonces contra los apetitos de la carne. Vamos a volver a mencionar ese comentario del hermano William MacDonald. El hermano William MacDonald cita lo siguiente: la reformación es reparar o arreglar, mientras que la regeneración es recibir una vida nueva. Lo primero es un acto de voluntad humana. Lo segundo es un acto de Dios. La reformación pone un traje nuevo sobre el hombre. La regeneración pone a un hombre nuevo en el traje. La reforma tiene que ver con lo que el hombre hace, pero la regeneración tiene que ver con lo que Dios hace en el hombre. La reforma en el hombre, entonces, hermanos, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cuál era el fin de que los falsos maestros sometieran a los creyentes o a las personas o a sus seguidores a este tipo de prácticas que ya hemos estado explicando, hermanos? Lo único que hacía en las personas era una reforma, arreglar o reparar ciertas cosas, pero no provocaba en ellos una vida nueva. Lo único que provoca en una persona una vida nueva es el nuevo nacimiento, la regeneración por medio del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es algo que el apóstol Pablo también enseña en Tito. Tito, en el capítulo número 3, versículo 4 y versículo número 5.
Tito en el capítulo número 3, versículo número 4 y versículo número 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, entonces, esta es la vida del creyente. Esto es lo que hace la verdadera sabiduría que proviene de Dios en una persona. No hace una reforma, sino que hace una regeneración. Dios regenera al hombre. Dios hace al hombre una nueva persona. Pero todas las prácticas de estos falsos maestros, lo único que hacían, hermanos, era una reforma. Trataban de arreglar ciertas cosas en la conducta de la persona. Trataban de arreglar un poco la moral. Trataban de arreglar un poco la conducta. Pero no había un cambio. No había una nueva vida en estas personas. Solamente había una reforma. Y hermanos, la iglesia hoy en día también está llena de personas reformadas, pero no regeneradas. Una fe superficial, una fe que no está fundada en la palabra de Dios. Y hay muchos que solamente son creyentes reformados, pero no regenerados, no con una nueva vida. Por eso vemos, hermanos, cómo en las iglesias entran y salen personas. Y era lo que el apóstol Juan también en su primera carta él pudo citar. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y cuál era el problema que también existía en primera de Juan? La misma corriente filosófica del gnosticismo. El mismo problema también se vio enfrentado el apóstol Juan. Y él tuvo que también enfrentar esa falsa enseñanza que se estaba introduciendo en la iglesia, diciendo Jesucristo ha venido en carne. Defiende la deidad del Señor, defiende la humanidad del Señor, porque había una falsa enseñanza. Estos hombres, hermanos, buscaban la purificación del alma para acercarse a la deidad. Pero lo que ha sucedido en el creyente, hermanos, a través de la regeneración, la obra que Dios ha hecho en el hombre, nos deja en una posición ahora nueva delante de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo también va a explicar en Colosenses capítulo número 1 y versículo 21 y 22. ¿Cómo nos presentamos los creyentes ahora delante de Dios? ¿Cómo nos ve Dios ahora en su presencia? ¿O cómo somos los creyentes posicionalmente delante de Dios? Dice allí el versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¿Qué ha sido lo único, hermanos, que nosotros hemos necesitado? O lo único que hemos hecho para que ahora nosotros tengamos una posición de ser santos, sin manchas e irreprensibles delante del Señor. Lo único que hemos necesitado, hermanos, es fe en aquel que murió por nosotros, en aquel que fue sepultado y en aquel que ha resucitado de entre los muertos. Mientras que estos falsos maestros estaban diciendo que ellos
necesitaban realizar ciertos rituales, ciertas prácticas para poder elevar o purificar su alma. Pero encontramos, hermanos, por la verdad de la palabra, que aquello es algo que Dios ya ha hecho en cada uno de nosotros, los creyentes. Otra práctica que llevaban estos hombres a la enseñanza, esta falsa enseñanza que estaba siendo introducida también, hermanos, es que ellos se caracterizaban por buscar un conocimiento superior, un conocimiento basado en experiencias propias, algo que es místico, algo que es oculto y también, cierto, la llamada filosofía. Eran hombres que se esforzaban por querer obtener un conocimiento superior de todas las cosas, dar razón a todo, al origen de la vida, a la eternidad, mediante un conocimiento místico, oculto, y a través también de la filosofía. ¿Cuál era el fin, hermanos, de esta práctica de buscar conocimiento de parte de estos falsos maestros? El fin era buscar la plenitud, la purificación del espíritu y la liberación espiritual. Ese era el fin. Esa era la meta de estos falsos maestros, de querer adquirir un conocimiento profundo y místico de las cosas que ni siquiera ellos podían a veces entender. El apóstol Pablo contrarresta este tipo de enseñanza, hermanos, diciendo, y esto lo digo, Colosenses capítulo número 2 y versículo 4. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, o palabras atractivas, o palabras seductoras. Y es lo que estos falsos maestros hacían en la iglesia en Colosas, hermanos. A través de palabras seductoras, a través de palabras atractivas, querían introducir esta enseñanza en los creyentes en Colosas. Pero el apóstol Pablo dice, y esto os digo, para que nadie os engañe. Y el apóstol Pablo aquí en este versículo, hermanos, está entregando una conclusión de lo que ha venido tratando en los versículos anteriores. Versículo número 1, versículo número 2, el apóstol Pablo va a tratar lo siguiente. Él dice, desde el capítulo número 2 y versículo 1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los gnósticos decían que el conocimiento se encontraba a través de la meditación, a través de las cosas ocultas, a través de las cosas místicas. Pero el apóstol Pablo dice no. Allí no se encuentra la sabiduría, allí no se encuentra el verdadero conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en una persona, y esa persona es Cristo. Él dice allí en el versículo número 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Dónde es o el lugar donde el creyente, hermanos, puede encontrar el conocimiento verdadero? Es en Cristo. No necesitamos nosotros meditar en otras cosas que no sea la palabra del Señor. No necesitamos buscar otro tipo de fuentes, otro origen de conocimiento, algo místico, algo oculto.
Lo único que necesitamos es encontrar ese conocimiento, ese tesoro de la sabiduría y de la ciencia en la persona bendita del Señor Jesucristo, que está revelada en su palabra. Es el único lugar. El apóstol Pablo dice que este conocimiento a los creyentes les ha sido dado. Tenemos ese conocimiento, tenemos esa sabiduría. Es por eso, hermanos, que allí en Efesios, en el capítulo número 1, carta a los Efesios, en el capítulo número 1 y versículo 17 y 18, dice lo siguiente. Efesios capítulo número 1, versículo 17 y versículo 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este conocimiento, hermanos, nos ha sido dado a nosotros los creyentes. Esta era la oración del apóstol Pablo por los creyentes en Éfeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es el que nos da, hermanos, la sabiduría y el conocimiento acerca de la persona del Señor Jesucristo? Es Dios. Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender lo que tenemos por delante, la esperanza a la cual hemos sido llamados y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia para nosotros los que creemos. Lo tenemos en las Escrituras. Dios alumbra, hermanos, los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos estar fundamentados en las verdades que Dios tiene para cada uno de nosotros los creyentes. ¿Cómo sabemos de esa esperanza? Lo sabemos, hermanos, porque en su palabra Dios la ha revelado. La esperanza de la vida eterna. Pero también las herencias. La herencia que nosotros tenemos como creyentes. Y el lugar donde también nosotros estamos, sentados a la diestra juntamente con el Señor. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo contrarresta este tipo de sabiduría humana con la sabiduría verdadera, con la sabiduría que es de Dios. Y a esto el apóstol Pablo, hermanos, le llama filosofías y huecas sutilezas. Allí, cierto, en el Colosenses, en el capítulo número 2, Colosenses capítulo número 2, filosofías y huecas sutilezas. Y versículo número 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, así es como el apóstol Pablo llama, hermanos, a este tipo de pensamientos que los falsos maestros querían introducir. Filosofías y huecas sutilezas. La sabiduría, hermanos, o la filosofía es una palabra compuesta, ¿cierto?, en dos partes. Primeramente, filo, que tiene que ver con amor,
y Sofía, que tiene que ver con sabiduría. Y esto quiere decir amor a la sabiduría. Lo único que buscaban estas personas, hermanos, o la única atracción, el único impulso que estos falsos maestros tenían era el amor al conocimiento, el amor a la filosofía. Y era esto lo que ellos querían introducir. El pensamiento de la filosofía, hermanos, es que usan el razonamiento para dar respuesta a la vida. Cuestiona las cosas que se dan por sentado. Utilizan la lógica y la argumentación para analizar la verdad y es completamente contrario a la fe. Desde allí ya partimos, hermanos, que la filosofía es algo que no puede estar en nuestras vidas. No es algo que nos debe motivar a nosotros los creyentes. Hay inclusive, hermanos, creyentes que estudian filosofía. Y muchos creyentes que han estudiado filosofía o psicología se han ido de las iglesias. Se han extraviado de la fe. Han perdido realmente el rumbo, la orientación de su vida. ¿Por qué? Porque han querido conocer cosas, razonar cosas, a las cuales la palabra del Señor ya las tiene, hermanos, reveladas. Todavía hay algo más sobre la sabiduría, hermanos, y la filosofía, pero el tiempo ha llegado. Quiera el Señor bendecirnos por medio de su palabra. Amén.